Saludos amigos y amigas, lo que dijeron los checos antes del partido contra México dejó a todos sin palabras. Amigos, hoy vamos a ver un video muy interesante donde los checos opinan sobre México. Acompáñame y vamos a comenzar. Y este video uso del canal Azteca Mundial MX y por favor suscríbete a este canal, el link está en la descripción. El técnico de República Checa abrió la boca en una conferencia de prensa y, sin saberlo, encendió uno de los debates más explosivos de este Mundial 2026. Interesante, ¿qué dijo? Lo que dijo sobre México en esas pocas palabras desató una tormenta que todavía no termina. Y la respuesta que recibió no vino de donde nadie esperaba. Algo pasó después de esa declaración que cambió el rumbo de todo. Algo que involucra a su propia gente y que en unos minutos vas a entender en su totalidad. Y antes de que termine este video, te voy a revelar la reacción específica, el momento exacto, la frase que ni los propios medios mexicanos se atrevieron a reproducir completa. Algo que cambia todo lo que creías saber sobre cómo el mundo ve al Tri en este torneo. Pero primero necesitas entender cómo llegamos hasta acá. Durante años, el Tri cargó con el peso del quinto partido. Esa barrera psicológica de los octavos de final que se convirtió en una marca dolorosa para varias generaciones de aficionados. 7 mundiales consecutivos eliminados en la misma ronda. 7 veces el sueño cortado en el mismo punto. Pero algo cambió en el ciclo que desembocó en este torneo. El equipo que hoy viste la playera verde tiene una composición diferente, una mentalidad diferente. Y sobre todo, juega con la presión adicional de hacerlo en casa. Esa presión que para otro equipo podría ser paralizante. Para México se ha convertido en combustible. Sí, además México juega ahora no con 11 jugadores, sino con 12 jugadores, porque afición apoya mucho a la selección de México, muchísimo. Miles de personas en el estadio, miles de fans de México, miles de los mexicanos apoyan totalmente con los gritos, con Viva México, vamos. Este ayuda mucho a equipo de México y al revés es muy difícil para el rival de México. El mundo lo nota en cada partido. En cada entrenamiento abierto al público, en cada vez que los jugadores mexicanos salen a la calle y son recibidos como héroes antes de haber ganado nada. Sí. Es ese vínculo entre equipo y aficionado lo que hace al Tri diferente. Y es precisamente eso lo que el técnico checo decidió ignorar cuando abrió la boca frente a los micrófonos del mundo. ¿Ignorar? Las declaraciones del técnico de República Checa circularon en las primeras horas de la mañana a través de los canales oficiales de prensa del torneo. En la conferencia previa al partido, un periodista le preguntó directamente cuál era su análisis del equipo mexicano. La respuesta fue contundente, cortante y para muchos completamente desproporcionada en su arrogancia. Sus palabras exactas, traducidas y reproducidas por docenas de medios internacionales, descartaban al Tri como una amenaza real, cuestionaban la capacidad táctica del cuerpo técnico mexicano y atribuían los resultados previos de México a la fortuna más que al mérito. No fue una respuesta medida. No fue la diplomacia habitual de los técnicos en torneos de esta magnitud. Fue una declaración de desdén que el mundo recibió con sorpresa. Y la sorpresa no tardó en transformarse en reacción. La primera en responder fue la prensa española. Los principales diarios deportivos de Madrid y Barcelona dedicaron columnas enteras al tema. Pero el ángulo que eligieron no fue defender al técnico checo ni atacar a México. El ángulo fue la perplejidad. Periodistas con décadas de experiencia cubriendo el fútbol europeo y mundial no podían entender la lógica detrás de una declaración semejante. Uno de los columnistas más respetados del diario Marca escribió que ese tipo de declaraciones son exactamente lo que un técnico inteligente evita en el contexto de un mundial, porque el fútbol tiene una forma brutal de cobrar las facturas de la arrogancia. Amigos, además el técnico no puede decir que hoy nuestro equipo hoy va a perder. Ningún técnico no puede decir esto, aunque piensa así. Puede ser jugar contra campeón del mundo, pero él va a decir para también apoyar a su equipo. Por eso también el director técnico de Chequia no puede decir que México nos va a ganar, definitivamente. Aunque él puede ser que piensa así, pero nunca va a decir esto. No puede decir esto, aunque es la realidad. Y esto es solo el principio de algo mucho más grande. La prensa brasileña siempre atenta a todo lo que sucede en el fútbol latinoamericano. Tomó las declaraciones del técnico checo y las contextualizó dentro de lo que varios analistas brasileños describieron como una subestimación sistemática de las selecciones latinoamericanas por parte del fútbol europeo. Un programa deportivo de Sao Paulo dedicó casi 20 minutos de análisis al tema, con 3 panelistas que coincidieron en que México en casa
Con ese estadio, con esa hinchada y con ese hambre no es el mismo México, que enfrenta a nadie en cancha neutral. Uno de los panelistas, un exjugador brasileño con experiencia en la Copa del Mundo de 2002, fue especialmente enfático. Dijo que había jugado ante México en torneos internacionales y que la energía que transmite el Estadio Azteca cuando está lleno no tiene comparación con ningún otro estadio del mundo. Sí, claro, amigos. Esta energía, este apoyo, estos gritos, realmente como México juega 12 jugadores contra 11 jugadores de Chequia, hasta ahora me siento piel de gallina porque es realidad, amigos. Este ambientazo en el estadio ayuda mucho para que selección juegue mucho mejor. Ellos sienten este apoyo de la gente. En el estadio no solo hay 11 jugadores, es un equipo con apoyo total de la afición. Ni el Maracaná en sus mejores noches, ni Wembley, ni el Santiago Bernabéu. Sí. El Azteca con México adentro, explicó, es algo que te atraviesa el pecho antes de que empiece el partido. Y la selección que tiene ese estadio de su lado no es una selección que se descarte con 3 frases en una conferencia de prensa. La reacción uruguaya fue igualmente significativa. Uruguay es una nación con una cultura futbolística profundísima, con 2 Copas del Mundo en su historia, y los analistas uruguayos tienen una manera de leer el fútbol que el resto de Latinoamérica respeta profundamente. Un programa deportivo de Montevideo tomó las declaraciones del técnico checo como punto de partida para un análisis más amplio. ¿Cuándo fue la última vez que una selección europea llegó a un mundial en América Latina y la dominó tácticamente desde el principio? La respuesta, dijeron, es que no hay tal precedente reciente. El fútbol en América juega con reglas propias, con ritmos propios, con una intensidad que los europeos suelen descubrir tarde. Guarda eso en la cabeza, porque en unos minutos va a cobrar un sentido completamente diferente. Además, jugar en el Estadio Azteca es muy difícil para los países europeos, porque el nivel, la altura sobre el mar en Europa no es muy alto, no. Pero la altura de la Ciudad de México es muy grande y es difícil de respirar si no estás preparado para esto. Por eso yo creo que para la selección mexicana será más fácil jugar que para los checos en este clima. La prensa argentina merece un párrafo aparte, porque la reacción argentina a todo lo que involucra a México siempre viene cargada de matices. La rivalidad entre Argentina y México en el contexto futbolístico es uno de los motores más poderosos del debate deportivo latinoamericano. Esto sí. Y cualquier declaración que ponga a México en el centro de la atención inmediatamente activa a los analistas argentinos. En este caso, la reacción fue dividida. Algunos medios argentinos reprodujeron las declaraciones del técnico checo, con un tono que rozaba la simpatía hacia el europeo, cuestionando si México realmente merecía el nivel de expectativa que el contexto local le generaba. Pero otros, especialmente los más serios en su análisis futbolístico, fueron claros. Subestimar a México en su propio mundial es un error estratégico de proporciones históricas. Un analista de un canal deportivo porteño de amplia audiencia lo dijo sin rodeos. Le guste o no a quien le guste. México como sede tiene ventajas que van mucho más allá de lo que cualquier táctica europea puede neutralizar. Sí. La altitud en Ciudad de México, el calor en ciertas sedes, La altitud, el calor, como he comentado hace un minuto. la densidad del apoyo local, la presión psicológica de jugar contra 90,000 personas que respiran al mismo ritmo. Lo mismo como he comentado. Eso no se estudia en una pizarra. Sí. Eso se sufre en el campo. Sí, Si el técnico checo pensaba que sus palabras iban a desestabilizar al Tri, estaba mirando el partido equivocado. Pero lo que nadie anticipaba era la reacción que vendría desde el lado menos esperado. Porque no fue la prensa mexicana la que más habló de este escándalo. No fue la prensa latinoamericana ni la europea. Fue la propia hinchada checa. Y ahí es donde esta historia da un giro que ningún guión de ficción se hubiera atrevido a escribir. Estamos llegando al momento que prometí al principio. Pero antes necesitas saber esto. Los aficionados checos que viajaron a México para acompañar a su selección en este mundial no son un grupo pequeño. República Checa tiene una cultura futbolística seria, con una historia de grandes logros en competencias europeas. sí, pero no recuerdo si República Checa tenía algún éxito en algún mundial o Copa de Europa. No recuerdo si algo ganaron. Tampoco recuerdo si llegaron hasta el tercer lugar. No es un equipo tan fuerte, pero hay que tener mucho cuidado contra este equipo. Y sus hinchas son conocidos por ser exigentes con su propio equipo. Cuando las declaraciones del técnico llegaron a sus oídos, la reacción no fue de apoyo, fue de vergüenza. Varios grupos organizados de serio? hinchas checos que se encontraban en Ciudad de México publicaron mensajes en redes sociales.
distanciándose públicamente de las palabras de su entrenador. Uno de los mensajes más virales, escrito en checo y traducido al español por decenas de cuentas, decía algo que vale la pena reproducir en su totalidad. Imagínense, amigos, los mismos checos apoyan a México y dicen al contrario que realmente el equipo de México es muy fuerte. Habían viajado miles de kilómetros para ver fútbol, no para escuchar arrogancia barata. México los había recibido con una hospitalidad que ninguno de ellos esperaba. La gente en las calles, la comida, la música, los aficionados mexicanos que se acercaban a tomarse fotos con las bufandas checas, la calidez genuina de un país que sabe recibir al mundo, y en medio de todo eso, su propio técnico había decidido escupir al cielo. La vergüenza era compartida y era profunda. En Azteca Mundial MX hemos documentado docenas de estas reacciones internacionales durante el Mundial, y pocas tienen la potencia emocional de ver a los propios hinchas de un equipo rival enamorarse de México. La dimensión de la reacción de los hinchas checos creció rápidamente más allá de las redes sociales. Varios medios checos recogieron los testimonios de aficionados que habían viajado al Mundial y que describían su experiencia en México, en términos que iban mucho más allá del fútbol. Un periodista checo que cubría el torneo para un diario de Praga escribió una crónica que se viralizó en Europa y que describía la experiencia de llegar al Estadio Azteca desde la perspectiva de alguien que conoce los grandes estadios del fútbol europeo. Su descripción del momento en que salió del túnel y vio el estadio lleno de verde fue uno de los pasajes más citados de toda la cobertura internacional del Mundial. Dijo que no había palabras en su idioma para describir esa sensación, que el ruido era físico, que el color era una cosa viva, que entendió en ese momento por qué México organizó 3 mundiales y por qué lo hará de nuevo cuando el mundo se lo pida. Todos saben, excepto Estados Unidos, que el mejor anfitrión del mundo es México y que el final y todos los partidos tenían que hacer en México. Porque realmente este ambientazo en los estadios y afuera de los estadios se sienten todos los aficionados del mundo, todos los extranjeros que visitan a México dicen esto en las redes sociales. Están agradecidos mucho a México y se sienten como en casa, hacen locuras, se sienten este ambiente mundialista y también los reporteros, la prensa de varios países dice esto, como por ejemplo este reportero checo. La infraestructura mexicana para este mundial es un capítulo aparte que merece desarrollarse en detalle, porque es uno de los argumentos más sólidos contra cualquier subestimación del país como sede. El Estadio Azteca fue sometido a una renovación profunda que costó más de $250 millones y que lo convirtió en uno de los recintos más modernos del mundo sin perder ni un gramo de su identidad histórica. Capacidad para más de 87,000 espectadores. Tecnología de pantallas de última generación. Sistemas de sonido que replican la acústica de los mejores estadios europeos. Está chido, amigos, cómo modernizaron Estadio Azteca, estadio histórico, con la tecnología moderna. Esta combinación es muy fuerte. Una cancha que cumple con todos los estándares FIFA para competencias de élite. El estadio GNP en Pachuca, el estadio Akron en Guadalajara y el estadio BBVA en Monterrey completaron la oferta de sedes con una calidad que dejó a los inspectores de FIFA sin adjetivos durante las visitas de evaluación previas al torneo. De hecho, el informe técnico oficial de la FIFA sobre las sedes mexicanas utilizó el término excepcional en 4 ocasiones distintas para describir aspectos de la infraestructura, 4 veces en un documento oficial que raramente se permite ese tipo de lenguaje. Los estadios de México no solo cumplen los estándares del fútbol mundial, los están redefiniendo desde este continente. Las cifras de asistencia en los partidos jugados en México durante este mundial refuerzan esa imagen. El promedio de ocupación en las sedes mexicanas supera el 96%, el más alto entre todos los países. Sede del torneo. Los partidos sin México como protagonista directo han llenado estadios de una manera que sorprendió a los propios organizadores. Equipos que en otras condiciones jugarían ante gradas semivacías, en partidos de grupos, encontraron en México audiencias masivas, entusiastas y ruidosas para todos. Esa es la diferencia que hace la cultura futbolística de un país anfitrión. No es solo que México llene el Azteca cuando juega el Tri, es que México llena los estadios cuando juega cualquiera. Porque la gente aquí entiende el fútbol como un espectáculo que merece ser celebrado, independientemente de quienes estén en el campo. Esa vocación de hospitalidad futbolística no tiene equivalente entre los países sede de este torneo. Y es un dato que los analistas internacionales están empezando a registrar con genuina admiración. Ambiente en México
y ambiente en Estados Unidos es totalmente diferente, amigos. Los estadios casi vacíos, las calles casi vacías, las plazas donde gritan solo los mexicanos y aficionados en varios países no estadounidenses. Y comparando con México, donde el mundial se vive, donde todos se unen y todos como una grande familia. El impacto cultural de este mundial en México va mucho más allá del fútbol, y es imposible entender la dimensión completa de la reacción internacional sin considerar ese contexto. Las delegaciones que llegan a México no solo encuentran estadios de primer nivel, encuentran un país que los recibe con una identidad cultural tan poderosa y tan generosa que resulta imposible no verse afectado por ella. Los equipos que entrenan en Guadalajara hablan de las tardes en el mercado de San Juan de Dios. Los que están en Monterrey describen la vista de la Sierra Madre desde los hoteles de concentración. Los que pasan por Ciudad de México regresan a sus países con historias sobre Teotihuacán, sobre los mercados de comida callejera, sobre la manera en que la gente de esta ciudad vive el fútbol como si fuera una extensión natural de su propia existencia. Varios jugadores europeos han dado entrevistas durante el torneo describiendo México como el país anfitrión más impactante en el que han jugado un mundial. Uno de ellos, un centrocampista de una selección del norte de Europa que pidió no ser identificado, dijo que había jugado mundiales en 3 continentes distintos y que nunca había sentido lo que sintió la primera vez que salió a entrenar en una ciudad mexicana y vio a cientos de aficionados locales, no del propio país del jugador, sino mexicanos, aplaudiendo el entrenamiento de un equipo rival. Los mexicanos apoyan a todos los equipos que visitan a México, a todos en el Mundial. Solo porque era fútbol, solo porque les encantaba el fútbol y cualquier expresión de él merecía su apoyo. Esa anécdota circuló en medios de varios países y generó reacciones de admiración que ninguna campaña de imagen oficial del país podría haber producido. Y ahora llegamos al momento que prometí desde el principio, el dato que ningún medio se atrevió a publicar completo. La reacción que cerró este ciclo de una manera que todavía provoca escalofríos a quien la conoce en detalle. El día del partido entre México y República Checa, mientras el técnico checo terminaba sus instrucciones finales en el vestuario visitante, algo ocurrió en las gradas del estadio que ninguna cámara oficial transmitió en primer plano, pero que decenas de aficionados captaron con sus teléfonos y subieron a redes sociales, en tiempo real. Un grupo numeroso de hinchas checos, vestidos con sus colores rojos, blancos y azules, desplegaron una pancarta escrita en español, no en checo, en español. Y lo que decía esa pancarta no era un mensaje de aliento para su selección, era un mensaje de amor para México. Wow. Una declaración pública frente a 87,000 personas de que habían llegado al torneo como visitantes y se iban como enamorados de un país que les había dado más de lo que cualquier victoria futbolística podría haberles ofrecido. Qué bien. Cuando el técnico checo salió al campo y recibió el abucheo de sus propios hinchas mezclado con los cánticos de la marea verde, comprendió algo que ninguna conferencia de prensa le iba a permitir deshacer. El fútbol tiene memoria, las gradas tienen voz, y México tiene algo que no se puede subestimar desde una silla frente a un micrófono. Algo que se siente en los huesos cuando pisas este suelo y te das cuenta de que el fútbol aquí no es un deporte. Es una forma de existir, de celebrar, de decirle al mundo que este país lleva décadas esperando este momento y que cuando el momento llegó, estuvo más que listo para él. Amigos, este mundial es una magia. México está ganando cada partido tras partido. Y realmente a México apoyan no solo afición de México, sino aficiones de todos los países. Porque estos gestos también hacen de agradecimiento. Cómo México les recibió, cómo México apoyaba a ellos durante todos sus partidos, porque no mucha gente puede llegar y llenar los estadios de la afición de cualquier país. Como recuerdo, como 11 o 15% de los boletos de FIFA se vende a este país, y la mayoría de los aficionados que están en los estadios son los mexicanos, y realmente los mexicanos apoyan a todos los equipos, y los checos también se sintieron esto durante otros partidos contra Sudáfrica y contra Corea, y están agradecidos a México. Por eso la selección de Chequia está agradecido a México y a su afición por este gran recibimiento. Y aunque estoy seguro que Chequia hoy va a perder, pero sus jugadores van a decir muchas gracias a México y a los mexicanos por recibir a su equipo en el Mundial y por dar oportunidad de vivir estos momentos tan increíbles. Y amigos, muchas gracias por ver mi reacción. Si te gusta, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like,
activa el icono de la campanita y nos vemos, amigos.